Sánchez ha creado un gobierno de resistencia en el que lo importante nunca ha sido ni legislar ni gestionar. Lo importante era manejar los recursos del Estado para protegerse de los escándalos que iban a salir y que finalmente ya han salido. Por eso han estado dispuestos a cualquier cosa para conservar ese acceso a los recursos del Estado. Dispuestos a legislar en favor de delincuentes a cambio de apoyo parlamentario, dispuestos a interferencias nunca vistas por parte del Gobierno en la Fiscalía o en el Tribunal Constitucional y dispuestos a utilizar todos los resortes del Estado para atacar a los medios de comunicación y a los jueces que investigan su corrupción. Pero hasta en eso está fracasando y por eso ha recibido ya varios varapalos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia ha censurado por unanimidad el uso partidista que Sánchez ha hecho de la abogacía del Estado como si fuese su bufete familiar. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decide por unanimidad investigar al fiscal general del Estado por actuar al servicio del relato del Gobierno por delitos de revelación de secretos y vulneración del derecho a la defensa de un particular. Y mientras tanto, mientras esto ocurre, dos jueces de la Audiencia Nacional siguen investigando los favores que una trama corrupta conseguía del Gobierno y dos jueces de instrucción siguen investigando en Madrid y en Badajoz a la familia del presidente. No puede ser que toda la justicia de este país esté pedaleando en la nada, como dicen desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Más bien es que el Gobierno está dando brazadas de ahogado en medio de su propio fango. Y por eso, cuando tenemos informes policiales que acreditan que la principal actividad de este Gobierno ha sido el tráfico de influencias y los sobornos, nuestro deber es echarlo. Y nos da igual si eso implica que el Gobierno quiera hacer un intento patético de salir a empatar disparando contra dirigentes del Partido Popular. Quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias es el Gobierno de Sánchez, no la oposición. Las preocupaciones principales del PP son la conciliación, la vivienda y la inmigración. Y la principal preocupación de este Gobierno es echarle un ojo a lo que hay en esos pendrives de Ábalos. Pero luego se interesa mucho por lo que publican. Deben darles más credibilidad de lo que reconocen en público. Es otro ejemplo de lo que convierte a este Gobierno en insostenible. En un Gobierno normal, el director adjunto operativo de la Guardia Civil debería estar centrado en la seguridad ciudadana de nuestro país. En este Gobierno, el DAO está preocupado por a quién salpican los rastros de la trama corrupta. Y de la seguridad ciudadana se encarga un partido como Bildu. Esa es la realidad del Gobierno que tenemos en España en estos momentos. Y por eso, quien tiene que dar muchas explicaciones de por qué quiere mantener a flote a este Gobierno podrido y a este Gobierno paralizado son determinados socios del Gobierno. Y en este Pleno tendrán una nueva oportunidad para hacerlo. A principios de este mes les hicimos votar sobre si preferían los principios democráticos básicos de una democracia o a Sánchez. Y eligieron a Sánchez. Votaron en contra de cosas como reforzar garantías de independencia de los órganos constitucionales, respetar los mandatos de las Cortes, someterse a su control y rectificar la intención de gobernar sin el Parlamento, o respaldar la petición de respeto a la independencia del Poder Judicial que había expresado la nueva presidenta del Tribunal Supremo. En este Pleno van a tener que elegir directamente entre combatir la corrupción o apoyar a Sánchez. Presentamos una moción que pide actuaciones de higiene democrática básica ante casos de corrupción, con medidas concretas que cualquier grupo debería votar a favor. Colaborar con las investigaciones y respetar las decisiones judiciales, supongo que están a favor. Cesar a los altos cargos que hayan colaborado con la trama, supongo que estarán a favor. Completar la auditoría interna sobre los procedimientos de contratación con la trama, imagino que estarán a favor. Investigar las posibles filtraciones a la trama por parte del Ministerio del Interior, supongo que están a favor. O dar cuenta del despliegue policial montado para un viaje organizado por la trama
como fue el de la vicepresidenta venezolana, que no podía pisar territorio Schengen. Supongo que también estarán a favor. Sabemos lo que va a hacer el PSOE. Sabemos lo que va a hacer el PSOE, que es cubrir al Gobierno. Un PSOE que está en una huida hacia adelante ante las evidencias de corrupción y, por lo tanto, votará a todo en contra. Nos denunciará por injurias y dirá que la culpa de todo es de Ayuso. Sabemos lo que va a hacer el PSOE. Pero, ¿qué van a hacer los socios? Los socios de Sánchez. Los socios que se las daban de limpios y de dignos. ¿Qué va a hacer ese Podemos que venía a luchar contra la casta corrupta y ahora que saben, ahora que se ha comprobado que compartían Consejo de Ministros con ella? ¿Qué va a hacer los partidos que integran Sumar, que han sido tan duros con casos de corrupción, que han quedado en nada en Galicia, en Valencia o en Madrid? ¿Qué va a hacer ahora todos los nacionalistas que apoyaron la moción de censura a Rajoy por hechos que no habían sucedido dentro del gobierno de Rajoy, ahora que sí que están delante de un gobierno que ha tenido corrupción en sus propios ministerios? Podremos verlo en este pleno cuando llegue el momento de votar. Pero yo quiero dejar algo claro. Este gobierno está podrido y quien no se aparta se pringa. Este gobierno está podrido y quien no se aparta se pringa. Si tienen la tentación de aprovechar esta situación de un gobierno desesperado para sacarle más beneficios, acabarán pringados de esa podredumbre. España no puede permitirse tener un gobierno podrido y un gobierno paralizado solo porque le sea útil a determinadas élites políticas para sacarle aún más favores, más prebendas o indultos. Este país merece pasar página y tener por fin un gobierno más preocupado de las necesidades reales de los ciudadanos de nuestro país que de sus propios problemas judiciales. Y a todos nos juzgará la historia por lo que hagamos en estos momentos. A todos nos juzgará la historia por lo que hayamos puesto de nuestra parte para lograrlo. Nada más y muchas gracias y quedo a vuestra disposición para contestar a las preguntas que queráis plantear. ¿Qué tal? Buenos días, señor Tellado. Le voy a preguntar por el asunto de la presidenta de la Comunidad de Madrid de no acudir al Palacio de la Moncloa. El señor Feijóo en septiembre, además de decir que sería un error no acudir, dijo: yo creo que Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado, y eso es lo que ha venido haciendo siempre. ¿Usted cree que Ayuso, por no ir a Moncloa, no yendo a Moncloa, está defendiendo los intereses de los madrileños? Y le quería preguntar también por cómo ha digerido usted, después del paso de los días, el error en esa iniciativa sobre las penas a los presos etarras, si ha cambiado o tiene pensado cambiar el protocolo de trabajo en el grupo parlamentario y si, además de por Ayuso, se ha sentido respaldado lo suficiente por Génova. Gracias. Mire, yo creo que sobre las dos cuestiones está todo bastante dicho, ¿no? Respetamos y comprendemos la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No parece razonable que si quieres reunirte con alguien no le dediques permanentemente insultos hacia esa persona. No parece razonable. Ayer mismo el ministro Puente seguía insultando a la presidenta Ayuso y reconocía que esperaba esta decisión. La esperaban porque ellos mismos la han provocado, insulto día sí, día también, insultos reiterados y ataques a la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y con respecto a la tramitación de esa ley, con esa enmienda trampa introducida, yo creo que está todo dicho. Ha quedado claro, además, la premeditación, nocturnidad y alevosía con lo que ha actuado el Gobierno socialista en la tramitación de esa ley. Y si extraigo alguna conclusión es que nosotros tenemos que ser más desconfiados del Gobierno de Sánchez y de sus socios de lo que ya éramos. Sí, ¿qué tal, portavoz? Le quería pedir una valoración sobre las palabras de la ministra portavoz acusando a la presidenta Ayuso de absentismo laboral por no reunirse con el señor Sánchez. Y luego también le quería preguntar qué le parece que el Gobierno vaya a rebajar por decreto la mayoría parlamentaria para la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. Gracias. Hombre, que el Gobierno hable de absentismo laboral después de los 5 días que se tomó Pedro Sánchez para asimilar la imputación de su esposa
con aquella carta lacrimógena que le envió a la sociedad española, yo creo que es una burla en toda regla. Yo creo que a Pilar Alegría le escriben argumentarios para tumbarla antes del Congreso Federal, que está pronto al caer, ¿no? Creo que en su propio partido hay alguien que la quiere mal y quiere que caiga más pronto que tarde, ¿no? Hablar de absentismo laboral después de los 5 días de la carta de amor de Pedro Sánchez y del caso del hermano de Sánchez, que cobra un sueldo público por no ir a trabajar y tributar en Portugal, supongo que hablar de absentismo laboral por parte de Pilar Alegría es una broma de bastante mal gusto, ¿no? Creo que, desde luego, el equipo de guionistas de Moncloa ya está noqueado, ya no saben cómo salir al paso día a día a lo que ocurre, han quedado secos después de la docuserie sobre Sánchez y creo que le están fallando. O bien el equipo de guionistas falla o bien se quieren cargar a Pilar Alegría y le están poniendo papeles para que los lea, para que se meta en atolladeros de difícil salida, ¿no? Con respecto a Radio Televisión Española, bueno, teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, pues todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de Radio Televisión Española a través de ese decreto, ¿no? Desde luego que se quieran elegir 11 consejeros desde el Congreso y 4 en el Senado, no parece muy buen comienzo. Creo que es evidente que no pinta bien y que las intenciones son las que nos tememos, el control absoluto de Radio Televisión Española, por si no era suficiente el que ya tenían hasta ahora. La realidad es que Sánchez ha tratado de tomar y de ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y al servicio de su persona. La lista es inagotable. CIS, Radio Televisión Española, Agencia EFE, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado, Correos, el Congreso de los Diputados a través de su presidencia, Banco de España, Consejo de Estado, INE, Tribunal de Cuentas, el CNI, Renfe, AENA, Defensor del Pueblo, CNMV, CNMC, y podría seguir, pero me eternizaría y el señor Patxi López no podría dar hoy su rueda de prensa desde esta tribuna. Parece que ahora le toca a la televisión pública de nuestro país, la televisión pública de todos los españoles, y desde luego tenemos un gobierno que dice que va a regenerar los medios y lo primero que hace es controlar el ente público de la televisión española. Eso es censura y eso es control de medios públicos. Y desde luego no van a contar con la colaboración del primer partido de España. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, hablaba usted de que el PSOE o el Gobierno estaba jugando a empatar. Querría preguntarle si ve recorrido a la querella que el PSOE ha anunciado en contra del PP por calumnias e injurias y luego, por darle el seguimiento que creo que merece este tema, preguntarle si hay algún tipo de contactos o novedades respecto a la ley de extranjería. Gracias. Bueno, sobre esa querella que el Partido Socialista anuncia contra el Partido Popular, yo tengo que decir que es, desde luego, surrealista que el gobierno que más difama, el gobierno que más insulta, se querelle contra el Partido Popular porque queremos que se investigue la corrupción. Ellos se querellan contra jueces que investigan la corrupción. Nosotros contra los presuntos responsables de esa corrupción, ¿no? Yo creo que al menos han tenido la decencia de no usar en este caso la abogacía del Estado, como se hicieron en otros casos, pero desde luego dice muy poco, ¿no?, del Partido Socialista y de su actitud, ¿no? Si a uno le insinúan casos de corrupción, lo que tiene que hacer es dar todas las explicaciones y todas las aclaraciones. Y, sin embargo, en nuestro país tenemos un gobierno que está a la fuga, que desaparece, que evita el control parlamentario, evita someterse a las preguntas de los medios de comunicación y que se querella contra los jueces que les investigan. Bueno, pues me parece que, desde luego, la actitud del Partido Socialista es bastante lamentable. ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Yo quería insistir con la decisión de la señora Ayuso de no acudir a la cita con Pedro Sánchez, porque más allá del tema del cruce de acusaciones entre ambos,
La presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana ha dicho que si no acudes porque no quiere formar parte de la foto de la normalidad con el presidente del Gobierno. ¿Creen en la dirección nacional del PP o comparten que el resto de presidentes han dado de alguna forma normalidad al señor Sánchez? Y, por otro lado, también ha dicho que está convencida de que lo que hace es lo correcto y que en todos estos años ha tomado muchas veces decisiones en solitario, que se ha visto en situaciones muy difíciles, a veces a contracorriente, porque pensaba que era lo mejor y es lo que pasa en este caso. No sé si tiene alguna idea de a qué situaciones se puede estar refiriendo la señora Ayuso y si realmente va a contracorriente, como ella misma ha dicho. Gracias. Mire, insisto en la pregunta, insisto en la respuesta. Respetamos y comprendemos la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es víctima de un ataque permanente del presidente del Gobierno y de todos sus ministros. Y, desde luego, no parece que la intención de Sánchez de reunirse con ella sea muy real cuando fue víctima, pocas horas antes de esa convocatoria, de esa reunión, de insultos por boca del propio presidente, ¿no? Si Sánchez pretende que la relación con la Comunidad de Madrid sea de lealtad institucional y de normalidad, insultar a su presidenta y tacharla de delincuente y de las cosas que le ha achacado no parece la vía más razonable. Por lo tanto, insisto, desde el PP entendemos la decisión de la presidenta Ayuso. Sánchez vive obsesionado con Ayuso y en sus críticas hay mucho de machismo, y lamentamos profundamente la actitud del presidente del Gobierno y de todos sus ministros con respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, portavoz, rápidamente. Quería preguntarle qué le parece que el Gobierno califique ahora de inaceptable que un presidente autonómico no acuda a una cita con el presidente del Gobierno, cuando fue el propio Sánchez quien plantó a Rajoy en 2016 sin dar ninguna explicación, y si cree que el Gobierno está siendo coherente y justo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el Gobierno está muy solo y se siente tan solo y abandonado que necesitaba fotos con los presidentes de las comunidades autónomas. Esa es la realidad. Y Sánchez quería una foto con la presidenta Ayuso y le ha perdido la boca, porque, desde luego, el que ha ofendido es el presidente Sánchez, y creo que la respuesta de la presidenta Ayuso es fácilmente comprensible por parte de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias.